y ha vuelto nuevamente el frío, ¿no? Siempre deben tener en cuenta que la época colonial, ¿no?, o la época que estamos estudiando, en Europa, ¿qué periodo vendría a ser? ¿Qué siglo fundamentalmente estamos estudiando cuando vemos la época virreinal? A ver, quiero que tengan bien claro eso ya. Eso sí, incluso de memoria. La memoria es importante también como parte del aprendizaje, pero también se logra con reiterando la información, se logra permanecer. Ahora vamos a estudiar un elemento de la colonia que nos va a quedar mucho más claro lo que es el movimiento colonial. Primero, ¿qué estamos hablando cuando estamos hablando, qué siglo estamos hablando cuando hablamos de la época colonial? ¿Qué siglos son? A ver. El siglo XVI. ¿Qué más? Siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII. Muy bien, eso lo tienen muy claro. La dinastía, ¿qué primera dinastía llegó en el siglo XVI al XVII? Los Habsburgos. Los Habsburgos, muy bien, los Habsburgos. ¿Qué época estamos hablando? ¿De qué tipo, qué hecho histórico pasó ahí? ¿Nombraron a los cacicados? No, a nivel internacional. Vamos a ver primeramente, después pasamos al caso peruano, ¿ya? Veamos el caso internacional. ¿Qué sucedió en el siglo XVI? ¿Qué hecho social sucedió? ¿Qué estaba pasando para que el tipo de conquista, el virreinato o colonia, que es una discusión sin llamarle virreinato o colonia, algunos le llaman virreinato porque es una extensión del imperio. Es más, el imperio español legalmente lo llamó como virreinato. Otros le prefieren hablar económico porque fue una especie de colonial, porque el sistema económico que predomina, que hace el modo de producción, era solamente tipo feudal, de servir y de dar un aporte al gran imperio. Entonces, pero para que la empresa sea netamente religiosa aquí en el Perú, para que la empresa no solamente sea una empresa conquistadora, sino una empresa religiosa, en el siglo XVI, efectivamente, en Europa, en España, estaba la dinastía de los Habsburgos, pero vivió una época muy fuerte en Europa. ¿Cuál fue? Para que se volviera netamente así una iglesia ortodoxa, una iglesia militante. ¿Qué pasó? ¿La enseñanza de la escolástica? Muy bien, ese es el pensamiento. La escolástica, que es la interpretación de las palabras de Dios en un sentido racional, explicar racionalmente el pensamiento de Jesús. O sea, hubo un hecho histórico que hizo que la empresa conquistadora fuera, a partir de eso, una empresa fundamentalmente religiosa. Es cuando nacen los protestantes. Claro, la reforma. Reforma y la contrarreforma. ¿Ya? La reforma y la contrarreforma convirtió en una iglesia netamente militante, fue totalmente militante, y por eso que vinieron las órdenes religiosas. Hubo un convenio también entre la colonia y el papado. Y el papado le entregó lo que se llama el real patronazgo. ¿Qué significa el real patronazgo? Significa que le da todo el poder al rey
para que eligiera las órdenes e incluso sacara las órdenes religiosas de América, pero con tal que la corona española garantizara la expansión del cristianismo católico y no dejara que ingresara ninguna influencia extranjera. Es por eso que vinieron las órdenes más militantes, es decir, con carácter misionero. Los franciscanos por la selva, los dominicos por la cuestión militar, junto con los mercedarios, y los jesuitas con la cuestión de la educación fundamentalmente. Las iglesias comenzaron a tener propiedades también, ¿no? La iglesia propiamente tener propiedades, pero todo estaba bajo el mando del rey. El rey le dio incluso la posibilidad de expulsar a los obispos que pudieran haber acá en América. Los obispos, los representantes del Papa. Eso se llama el Real Patronato. Entonces, durante el siglo XVI, fue una sociedad fundamentalmente de una empresa religiosa, ¿ya? Y por eso vinieron las órdenes religiosas. No fue así en el siglo XVIII, ¿eh? No, le dieron menos cabidas en el siglo XVIII. Ya veremos por qué le dio menos cabida. Pero comencemos en el siglo XVI. Y una señorita también dio un datos más del siglo XVI. ¿Qué más dio datos en el siglo XVI? Dijo la escolástica, pero dijo una cosa bien interesante, una señorita. ¿Sobre qué, profesor? Ya no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Que dijiste? Es algo de K. ¿De Cas? K, dijiste K. El cacicado. El cacicazgo, ¿ya? Cacicazgo, ¿ya? Cacicazgo. Eso de ya. Los caciques, es decir, la estrategia para poder cristianizar fue un plan estratégico bien interesante. Sobre todo los que adquirieron mucho más poder fueron los jesuitas. Los jesuitas fueron muy, primeramente, a diferencia de las demás iglesias, no hay que olvidar a los jesuitas en el siglo XVI. ¿Ya? Ellos hicieron prácticamente una gran transformación ideológica a nivel, yo diría, en mi posición, un proceso de transculturización fuerte. ¿Ya? En principio, ustedes saben que no es una iglesia conventual. Ellos no tienen ningún convento. Ellos trabajan así en el lugar donde le indican, pero en la parte educativa. Segundo, que todos son educados por universidades. Todos desde el siglo XVI, tenían que pertenecer, que sean profesionales. No podían formarse recién en los conventos. Ya eran formados profesionalmente. Y la estrategia que ellos hicieron fue la siguiente. En las reducciones que pusieron en los indígenas y en los gran cantidad de esclavos que llegaban, siempre ellos estaban ahí, ofreciendo siempre la oportunidad de la piedad hacia el prójimo, siempre fomentando la propiedad al prójimo. Mientras que otros estaban en los conventos y en la iglesia o iban a lugares muy lejanos como era la selva, como el caso de los franciscanos, los jesuitas estaban ahí. Por un lado, en el sector más alto, que era la educación, y por el otro lado, también en las reducciones y en los gremios, estaban con los negros y los indígenas. Estaban ahí trabajando. Y logró hacer fábricas de imprenta, fábricas de molinos, las iglesias, comenzaron a hacer las parroquias, las iglesias y las cofradías, todo el sistema de seguridad social que tuvo, que a su vez era perteneciente a las congregaciones de los jesuitas. Digamos, la congregación era el aparato ideológico de la iglesia. La congregación
¿Es congregación de qué? A ver, a diferencia de una cofradía. Yo tengo entendido que la cofradía, profesor, es la abdicación a un santo, de lo cual Advocación. advocación a un santo, Sí. donde les prestaban servicio sin importar el nivel socioeconómico o social de las personas en esa época. Muy bien, está muy bien, señorita. ¿Ya? Blanca Cherry. Está muy bien esta de la advocación al servicio de... Pero finalmente las cofradías conformaban abocadas y sobre todo estaban por gente que trabajaba por un oficio, zapateros, heladeros, bizcocheros, panaderos, eran bajo ese gremio. La congregación congrega a todos, a curas, a líderes de las cofradías, a los líderes de las cofradías, y hace la congregación. ¿Ya? Es decir, congrega a los representantes de las cofradías, a los curas, y establece la política que debe seguir y los ritos que debe seguir la iglesia, la orden que establece en estas cofradías. Es como el aparato ideológico de la iglesia. Por eso no es igual una congregación que una cofradía. Las cofradías es específicamente de una tarea, como muy bien dice, son tareas específicas de un gremio y que se ayudaban en base a una solidaridad, ¿no? Un sistema de seguridad social de esa época. Porque garantizaba, por ejemplo, que el momento que moría, pues tenía un entierro católico, el momento que se enfermara, ayudaban a hacer una colecta. La cofradía era como el seguro social de esa época, ¿ya? Pero la congregación, ¿ya? Un ratito me llama mi gato que está en peligro. Ya. Los gatos y sus conflictos. Es otra historia. Pero sí, tenía todo un aparato ideológico fuerte, ¿no? Es decir, que se insertó dentro de las tareas de las congregaciones, de la actividad de los negros, siendo solidario, lo formó gremios, le dio oficio, y a nivel de los grupos más de élite, porque lo que hizo los Habsburgos también era reconocer, no es que un imperio se iba a establecer, iba a cristianizar, y entonces ellos hablaban de un continuum imperium, los Habsburgos. Es decir, seguían después de lo que había sido el imperio inca, a través de los cronistas, era un presagio del sistema imperial. ¿Ya? La forma de la línea de los emperadores, iba a llegar un momento Carlos V a tomar el poder acá en el Perú. Y lo que hubo anterior es un presagio, una obertura para la llegada de los Habsburgo, del Gran Imperio en tierras americanas. Lo que hubo antes solamente fue como anticipar lo que iba a venir acá en América por un destino de Dios. Entonces había un continuo imperio y por eso reconocieron a todos estos castas de grupos que estaban relacionados con los incas, a lo que llamamos los caciques, ¿no? Los caciques que eran descendientes de toda la familia de los incas, y los reconocieron y tenían privilegios
frente a la gran masa indígena. Esa es una característica. ¿Qué otra característica? La penetración fuerte de los jesuitas dentro de los Habsburgos. ¿Qué otra característica? El siglo XVI se caracterizó por implementar, digamos, la legalidad, la cuestión de los juicios, la cuestión legal. En Norteamérica lo mataban nada más a los indios, pero los derechos de los indios, de los caciques, criollos, indios, todos tenían que ser legalizados. Y por eso hubo gran cantidad de qué, a ver, de qué, quiénes eran los que hacían las leyes. ¿Se acuerdan quiénes eran los que hacían, casi conocían todo sobre las problemáticas de la vida cotidiana? ¿Se acuerdan? Los notarios. Los notarios, muy bien, Blanca Cherry. Uy, ¿nada más Blanca Cherry iba a hablar? No, creo, ¿no? No creo, ¿ah? Todos conocen, ¿no es cierto, Carmen? También conocías también protocolos notariales, ¿no es cierto? Sí, profesor. Entonces vimos cómo los protocolos notariales, hemos hecho una lectura que realmente hablaba sobre la vida de toda la problemática. Si uno quiere conocer la vida colonial del siglo XVI, lo conocemos a través de los protocolos notariales. Ahí vemos juicios, esclavos, libertos, toda la dinámica de la vida colonial. Aquel que quiere estudiar sobre la vida colonial tiene que ver los protocolos notariales. Esto no quiere decir, estoy solamente hablando para que vengan los compañeros. Esto vamos a hablar de los Habsburgos, especialmente en la próxima, después del examen, vamos a hablar de los Habsburgos especialmente y también de los Borbones. Pero tengan en cuenta que todo lo que hemos visto de encomiendas, corregidores, real audiencia, fundamentalmente son de la época del siglo XVI. ¿Ya? Todo este sistema, las órdenes religiosas, fundamentalmente son de las. En cambio, los grandes cambios que hace el siglo XVIII, los Borbones, primero expulsan a un grupo que era de poder religioso, los Borbones, como fueron ¿a quiénes expulsan los Borbones? A los jesuitas. A los jesuitas. A los jesuitas. Muy bien, Carmen, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Está de acuerdo también, Silvia? Buenas noches, profesor, sí. También de acuerdo, expulsa sí, a los jesuitas. El gran poder educativo en las universidades, esto había en los colegios. Entonces los expulsa. Y como había eso real patronazgo, el acuerdo era el acuerdo. Yo sigo siendo fiel a tu iglesia, no me he separado de la iglesia, no he hecho lo que ha hecho Francia formando su calvinismo, no he hecho lo que ha hecho Alemania en el luterano. Esa fidelidad quiero que también cumplas con tu fidelidad, y si yo quiero que salgan los jesuitas, que son otro poder económico, que se vaya, el Papa les mandó también que se vayan. Y los jesuitas, fiel al Papa, casi todos se fueron a Italia. Italia estaba viviendo una ebullición así, porque Italia recién se reunificó, ¿sé en qué época? Nosotros hablamos de influencia italiana, pero en realidad, del siglo XVI, del siglo XVII, influencia italiana estaría bien cuestionado. ¿Por qué? A ver. Porque no existía Italia como tal, como ahora lo conocemos. Es cierto que ahora sí, las zonas de Florencia, Milán, Cerdeña, Sicilia, ahora que venían algunos artistas italianos de estos lugares, pero eran reinos, eran estados pontificios, eran parte de Prusia, del imperio prusiano, y eran parte también del poder borbónico francés. O sea que era una especie de alerquín, no
Italia no estaba unificado. Es cierto, no era república todavía. No era, ni siquiera era un Reino Unido, ¿no? Ni siquiera eso, eran separados, lo habían separado después de la época medieval. Recién se unifica Italia en finales del siglo XIX, como entre 1864, recién se unifica. Ya se forma una sola Italia. Entonces, esos fueron. Entonces, los reinos que tenía, el Papa tenía varios estados, tenía Milán, tenía Florencia, que eran parte, no es como ahora que solamente el estado es una cosa chiquitita como es el Vaticano, es un estado aparte. Tenían varias provincias, y cuando viene la revolución de unificación italiana, le quita todos esos estados pontificionales por decisión propia del pueblo, contra el papado que se había corrompido tanto durante tantas épocas, y solo quedó un estado pequeñito que es el Vaticano. ¿No? Garibaldi, ¿han escuchado de Garibaldi? ¿Es Giuseppe Garibaldi? Giuseppe Garibaldi, que vino a hacer una bomba, y vino acá también, una bomba de bombero, que tenemos Garibaldi y todas esas cosas. Sí, los garibaldinos. ¿Ya? Los garibaldinos vendrían a ser. Los Garibaldi de la Avenida La Marina. En la Avenida La Marina, todo. También en Chorrillos. Ya. Ese fue que estuvo acá en el Perú con toda la comunidad y fue el gran revolucionario de la unificación italiana. Ese fue el que unió toda Italia. Italia ahora es producto de Cavour, claro está también, pero también de Garibaldi. Entonces, no es cualquier personaje que vino acá y que quiso conocer acá el Perú, y se interesó por el Perú. Un viajero apuntaba, pero era un luchador, era un militar, fundamentalmente el que llegó, estuvo acá unos cuantos años acá en el Perú, tratando de sobrevivir, porque era un hombre que estaba perseguido, y volvió a su tierra natal a unificar, y fue el gran revolucionario que unificó, y el hombre con cólera con Napoleón, porque en esa época Napoleón III le tuvo que, para que no se metiera contra la lucha fundamentalmente con los estados pontificionales y con la lucha contra los prusianos para unificar, y para que Francia no estuviera entrometiéndose en esa lucha de independencia, tuvo que ceder un poco de Cerdeña a Italia, a Francia. Esa es la historia. Entonces, todos los jesuitas se fueron allá a Italia a defender, pues, porque también estaban en la parte de Italia. Cavour, que odiaba a los jesuitas, pero no a su líder, que era San Ignacio de Inocia. Los jesuitas son los hijos mal nacidos y mal formados de San Ignacio, decía. Esos eran los que luchaban, pues, para hacer una confederación de reinos basada bajo el Papa. Pero todo eso se le vino abajo por la gran revolución y por un reino nacionalista italiano, que eran los Saboyas, ¿no? Eso es fundamental. Estoy haciendo un poco de tiempo, ya creo que ya son las 8 en punto, y puedo hacer ya el trabajo con ustedes, ¿de acuerdo? Paso lista primero. ¿Ya? Y entonces para terminar, estamos en la época ya del siglo XVIII, totalmente diferente. Desaparece el cacicazgo, el reconocimiento de los caciques. Eso hace que produzca revoluciones como Túpac Amaru. Túpac Amaru era fiel a la corona y quería reconocimiento. Es más, los Habsburgo le regalaron este escudo solar. No hay solarización en el Imperio Inca. Esa solarización viene del reconocimiento de que había un solo sol, y eso lo crea la propia dinastía de los Habsburgos. Reconocimiento, la desaparición de los jesuitas, y mientras que
los Habsburgos no querían ningún contacto con ningún país para que no contaminara la religión católica. Incluso hicieron estos muros para que mantenerlo intacto a Lima de las influencias religiosas. ¿Ya? Eso era esta idea, ¿no? Para que no llegara. Pues en el siglo XVIII sí se abre un mercado, sobre todo con Francia, sobre las expediciones científicas. ¿Ya? Es el siglo XVIII. Desaparece lo cacicazgo, desaparece la intervención de la iglesia cada vez menos, les quitan propiedades a las iglesias, y bueno, divide al Perú, divide el virreinato del Perú, crea la capitanía chilena, crea la Real Audiencia de Buenos Aires, y divide, y el Perú ya no es el lugar principal económico del virreinato. Eso es diferente. Para algunos creen que el Perú en el siglo XVI es una provincia, es una extensión, y lo que fue en el siglo XVIII fue una real colonia, una explotación de los minerales fundamentalmente y del comercio, y que nada produjo el siglo XVIII. Eso es, se decía, una explotación más fuerte y un nada de reconocimiento local sobre todo con los criollos, y peor sobre los indígenas. Ya, ese es para que tengan una idea. Pero es una parte introductoria. Ahora vamos a hacer una práctica. Primero pasemos lista. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Esto lo voy a reiterar. Vamos a hacer en las próximas clases, vamos a hacer los Habsburgos y los Borbones, para que el día que manejen documentos, ahí están bien puestos sus ideas. ¿De acuerdo? Okay, profesor. De acuerdo, profesor. De acuerdo, profesor. Ya. La próxima clase sí es el examen, ¿ya? Ya está bien, profesor. Después nos puede comentar cómo va a ser el examen. Claro, va a ser el examen. Si quiero ahora les comento. Para no asustarnos. Ya, el examen no va a ser. Ya, vamos a hacer del Carmen Arriola Díaz. Profesor presente, buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Cómo está usted? Bien, profesor. Valeria Vanessa Barrientos. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, señorita. Ellen Cabral Ortiz. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Aliester Jonathan Cayusani. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Daniel Benjamín Carrasco Álamo. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, ¿cómo está? Recuerden que hay una nota de asistencia, ¿no? Ustedes ya saben de eso, ¿no? ¿Conocen eso o no? Sí, profesor. Y Sí, saben profesor, que no es una siempre nota complementaria, es una nota aparte, ¿eh? Es una nota que promedia. No es una nota especialmente para asistencia. Sandra Pamela Cerdeña. Ella ya no está asistiendo, profesor. Ya, muy bien, señorita. Adriano Alonso Choques Ciguincha. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Marvin Vigdal Córdoba de la Cruz. Buenas noches, profesor. Presente. Presente. Karina Lisek Dávila Portal. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, presente. Janet Turab Vaca, ¿ya arregló su teléfono o no? ¿Su computadora ya tiene audio o no? Está en el chat, profesor. Ya, chat, siempre. Enrique Tony Espinosa Alatrista. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Carmen Emilia García Vives. Aquí, profesor presente. Buenas noches. Richard Rosendo Guamán Díaz. Buenas noches.
noches. Wilman Orlando Guamán Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Yendi Saraí Huasco Guamán. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Ángelo Jesús Julcapoma. Buenas noches, profesor. Presente. Henry Cristian Lazo Cayupe. Marisol Patricia Malqui Liñán. Buenas noches, profesor. Presente. Blanca Cherly Marín Tobá. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Silvia del Pilar Mego Terrones. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Carlos Camino Milla Morales. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Martel Yajira Montenegro. Yadira, profesor. Buenas noches, profesor. Disculpa que no te haya pronunciado bien. Ana María Nunayal Yale. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Claudia Foscori Querar. Profesor, buenas noches. Presente. ¿Qué te parece? Leonardo Rojas Castillo. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, presente. Lenca Cristina Sinfuentes Correa. Profesor, disculpe, la compañera ha sufrido un robo del celular y no puede conectarse a la clase. Muy para bien. que lo pueda considerar, profesor. Muy bien. Ya sí está considerada. Gianmarco Simón Collantes. Disculpe, profesor. Buenas noches, profesor. Presente. Tatiana Paola Turpo Chuchón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pedro David Urbano Rojas. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Claudia Abigail Villarrubia. Buenas noches, profesor. Presente. Edgar Daniel Villaseca Cruz. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Y Patricia Nelly Zorrilla Fernández. Patricia Nelly Zorrilla Fernández. ¿Nadie sabe de ella? Profesor Patricia Zorrilla. Me parece que sí. Ya. Bueno, guardar. No, la compañera ya no asiste a clase, profesor. Ya no asiste, ya. No. Profesor, disculpe, la compañera de Gira Lenca también me indica que el día de la lectura le ha puesto falta. ¿El día de qué? De la lectura que tuvimos, el control de lectura. Ya, vamos a ver ese asunto, ya. Voy a apuntarlo acá. Después me dices su nombre, ¿ya? Ok, profesor. Me faltó este campo. Ay, qué hecho. Un ratito, espérate. Ya, sobre el examen, ya. Ya he estado hablando sobre eso, pero ustedes escojan. Ya. Una cosa que no voy a aceptar es el examen objetivo, porque me parece que ese es mucho del azar y poco evalúa el contenido. ¿Sabe lo que es un examen por objetivo, no? Sí, profesor.
Para Eso marcar. está marcar nada más. Entonces, eso estamos conscientes que es un engaño, ¿de acuerdo? Eso De no es, acuerdo. de acuerdo, es un engaño realmente para una educación superior. Eso deben estar conscientes ustedes. El segundo es hacerle preguntas, unas cuantas preguntas que le desarrollen que no necesariamente es al azar también, pero que tienen que leer todo para ver si es que... Y ocurre que muchas veces tienen un tema que ustedes han estudiado y la pregunta no corresponde al tema que ustedes más le han dado énfasis, más importancia o han tomado mayores apuntes. ¿Puede suceder eso o no, mi estimada Carmen? ¿Sí? Profesor, puede pasar. Y entonces, lo más indicado es revisar sus cuadernos, sus entregas de sus cuadernos, y hacerle algunas preguntas de lo que han hecho, ¿ya? De lo que han trabajado. Su participación ahí sí va a ser importante, el nivel de participación que han tenido. ¿Qué dicen? ¿Quieren la segunda o la tercera? Me parece que el adecuado es el de apuntes más preguntas, profesor. ¿Ustedes todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Para mí también, profesor. Sí, profesor, estamos de acuerdo. Sí, profesor, está bien. ¿Ya? Ese es, creo que el apunte. Cualquier tipo de apunte, puede ser a mano, puede ser pero yo voy a preguntar. La delegada, ¿quién es mi delegada? Delegado, profesor, es Wilma. Delegado. Que tengo que reconocer que está muy preocupado, el que ha cometido omisiones de mandar el PPT soy yo. Ha cumplido de estar siempre llamándome, pero está un poquito... No faltan los problemas así de ajetreo personal y se me pasó con el tiempo. ¿Ya? Disculpen por eso, por ese último PPT que no le he mandado. Pero ya como viene el examen, ya van a tener este último PPT. El delegado va a recibir Wilman. Wilman, profesor. Sí, Wilman. Tú tienes, puedes manejar que te manden todos sus trabajos en PDF a ti y tú entregarme todo en un solo archivo, ¿puedes o no? Sí, se lo puede comprimir y se lo puede enviar, profesor. Ya, todo lo entregan a Wilman, tienen tiempo hasta el día, estamos jueves, ¿no es cierto? Hasta el día 25 creo que damos para que Usted indicó el 25. Sí, hasta el 25, profesor. Profesor, disculpe, pero ya habíamos coordinado, ¿se acuerda? El jueves pasado. Ah, ya, bueno, muy bien. Entonces me hacen recordar, porque alguien me preguntó cómo va a ser el examen. Ah, ya. Me preguntó, entonces dije, tal vez no hablé, pero entonces Richard sí habíamos hablado. Ya, entonces sí lo comenté, pero estaba preocupado porque yo no tengo todas las clases que tengo, no voy a estar, dije, tal vez no he comentado con ustedes. No, profesor, sí, se había comentado de la forma de lo del cuaderno. Mi pregunta fue, ¿de qué manera usted va a realizar las preguntas? Si va a ser oral, va a ser oral, pues, ¿cómo va a ser escrito? Ok. Usted indicó, no, porque profesor, también podía hacerlo en formato ahí en el aula virtual, pues por eso me refería. Ya, pues, oral ya sabía que es las preguntas que iba a hacer el cuaderno. Ya. Profesor, disculpe, usted indicó que la nota de los apuntes en general iba a ser 13 para todos y que de ahí partía las preguntas que usted iba a hacer, ¿no? Y ya de ahí subíamos las notas, ya dependiendo de cada uno. Pues. De cada uno, ¿no? Mira, la presentación nada más, la presentación vale 13 puntos, pero la calidad también de la presentación cuenta también, ¿no? O sea que 13 sería la base y la forma en que lo presentan ya aumentaría la nota. Yo podría considerar que es básico esta presentación y se queda con su 13. Y si tiene intervención y se hace bien, aumenta. Pero el solo hecho de presentar sus apuntes ya son 13.
O sea, disculpe, en sí con las preguntas se va a complementar esa nota. Claro, con las preguntas se complementan más las notas. Y si veo destacado el trabajo de presentación, pues más nota, ¿no? Si lo veo destacado, pero no mucho tampoco, pues, ¿no? Ya, imagina, tienen 13 puntos y no salen jalados, ya es bastante. Profesor, y recuerden que yo sí jalo si es que no presentan sus trabajos. Profesor, disculpe, estamos ahora en hora de receso. ¿Sí? ¿Tan rápido? Sí, ya, son las 17, ya pasó. Ya. Solamente son 2 minutos, profesor. Ya. Vamos pues entonces hasta las 8:30 y ahí entramos la práctica. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Profesor, gracias. Ya. Gracias. Ya, vamos, pues tan cansados que se le ven, que descanse, tomen su cafecito, tomen, dense su tiempo y estén más refrescados conmigo, por favor. Hemos hecho un recuento de lo que son los Habsburgo y los Borbones, que quiero que tengan bien en cuenta eso, porque es la documentación histórica que más tenemos nosotros, ¿ya? Ya, profesor, está bien. No me van a salir con que no conocen. Yo he preguntado a otros ciclos que no saben lo que es los Habsburgo y los Borbones. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No es posible, ¿no? No es posible. No me va a decir que los vienen a otros, no conocemos lo que son los Habsburgo y los Borbones. ¿Qué es la dinastía? No tienen que conocer todo eso. ¿Ya? Ya, bueno, entonces nos vemos, pues, jóvenes, ¿ya? En 8:30, ¿ya? Ya, profesor, 8:30. Gracias. Ya.